Maestros y maestras, sean ustedes bienvenidos al tercer seminario Repensares. Este seminario tiene como propósito abrir el espacio de reflexión, intercambio y colaboración entre la investigación educativa en el ámbito de humanidades y la docencia para repensar la didáctica y entablar puentes para la innovación educativa. Hoy coordinamos este evento su servidora Nacheli Yarzabal Coronel y la maestra María Adriana Andrade Mérida de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia y su servidora del Centro de Estudios Científicos Tecnológicos número 11, respectivamente. Quienes tenemos el gusto de compartir con ustedes esta primera sesión del segundo seminario y le damos la bienvenida a nombre de la coordinación del Seminario Repensares de las Humanidades a nuestro invitado, coordinado por dos escuelas, la Escuela CECIT 11 y la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia. Agradecemos el apoyo a la Red de Seminarios Repensares y a la CECIT 11 y a la Escuela de Enfermería por esta oportunidad. Adriana, el micrófono. Sí, perdón. En esta ocasión tenemos el gusto de conversar con el doctor Alfredo Prieto con el tema Eficacia del modelo de aula invertida, Flipped Classroom, en la enseñanza universitaria, una síntesis de las mejores evidencias. Como es nuestra costumbre, en la primera parte platicaremos con el doctor Alfredo Prieto. Una vez transcurridos los primeros minutos, les daremos la palabra a los participantes a través de nuestro foro, a los que nos acompañen en esta sala o a través de las videoconferencias o chats, es como podrán estar participando. Para comenzar, vamos a ver una breve semblanza de nuestro invitado. Alfredo Prieto Martín es doctor en biología y profesor de inmunología de la Universidad de Alcalá de Henares, España, desde 1995. Director de 16 tesis doctorales y autor de más de 60 artículos originales de investigación publicados en revistas indexadas en el Journal Citation Report. Su trabajo de investigación se basa en el uso de los métodos de citometría de flujo para el estudio de las células del sistema inmune. Adolfo Prieto fue vicepresidente de la Sociedad Ibérica de Citometría entre 2004 y 2012. Desde 2005 reorientó su investigación hacia el impacto de la innovación en la enseñanza universitaria mediante la formación del profesorado universitario en 38 universidades españolas y portuguesas. Ha impartido cursos de formación docente sobre las siguientes temáticas: aprendizaje basado en problemas y proyectos, metodologías de aprendizaje inductivas, adaptación de titulación al espacio europeo de educación superior, Flipped Classroom, gamificación, metodologías educativas innovadoras, desarrollo profesional docente, evaluación del aprendizaje. En 2000 obtuvo el Premio Investigador Joven de la Universidad de Alcalá de Henares, Premio Innovación Docente en 2014, coordinador del Grupo Interuniversitario de Innovación e Investigación Docente Ex Magistrales Anónimos 2011-2019, coordinador del Grupo de Innovación e Investigación Docente Aula Invertida en entornos semipresenciales y online 2020. Co-creador del registro de profesores de habla española que aplican aula invertida en su docencia. Este registro que agrupa a más de 614 profesores que han puesto en práctica el aula inversa en España y en otros países de habla española. Autor del blog Profesor 3.0. Además de los textos, metodologías inductivas, el desafío de enseñar mediante el cuestionamiento y los retos, Flipped Learning, aplicar el modelo de aprendizaje inverso, y su interés actual es difundir el uso del aula invertida adaptativa tanto en entornos semipresenciales como completamente virtuales a nivel universitario y escolar.
Le damos la bienvenida al seminario Repensar las Humanidades al doctor Alfredo Prieto Martín. Gracias. Muy bien, gracias por esta presentación. Cuando queráis podéis empezar a hacer preguntas. Estoy preparado. Muchas gracias. Nuevamente, doctor Alfredo Prieto Martín, bienvenido a nuestro seminario Repensar las Humanidades. Iniciamos. Con la nueva realidad donde la tecnología tiene cada vez mayor injerencia en nuestras vidas y en la educación, se plantea una perspectiva innovadora en todos los niveles educativos que permita potenciar las habilidades de los estudiantes. Entonces nos planteamos, ¿por qué es el aula invertida una de las mejores alternativas para involucrar a los estudiantes en su propio aprendizaje? ¿Y cuáles serían algunas características del aula invertida que se pueden aplicar en el nivel superior? Adelante. Bien, para responder a estas preguntas voy a compartir pantalla y vamos allá. ¿Lo veis ¿Lo veis en pantalla completa? No, falta no, para... ahora sí, venga. Ahí está. Perfecto. Pues con respecto a la pregunta de por qué estas metodologías pues vienen también, ¿no? para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y orientarlo hacia el desarrollo de competencias, pues bueno, todos los que somos profesores universitarios sabemos que lo que todavía predomina en las universidades es la metodología expositiva tradicional, en la cual pues, los profesores toman las decisiones, ¿no? sobre lo que los alumnos deben aprender y se lo cuentan, ¿vale? Y entonces los alumnos pues toman nota de eso, intentan aprendérselo e intentan demostrar en los exámenes que se lo han aprendido, ¿no? Pero esto, la verdad que es una metodología bastante... Uy, se me ha ido... es una metodología bastante limitada, ¿no? Y bueno, vale para que los alumnos reproduzcan, ¿no? Aprendan, memoricen. Y esto ha hecho que, bueno, pues desde hace décadas, pues, y antes incluso, pues se hayan intentado otras metodologías, por ejemplo, todas las metodologías basadas en aprendizaje inductivo, en las cuales los docentes ponen retos, desafíos a los alumnos y entonces son los alumnos los que tienen que decidir pues qué es lo que tienen que aprender, tienen que indagar, tienen que descubrir, y esto está muy bien, se ejercitan muchas competencias, pero no se avanza rápido a lo largo de los temarios, con lo cual realmente estas metodologías inductivas que son muy útiles, que están aquí en rojo para el desarrollo de competencias, pues no tienen éxito para dar asignaturas, digamos, que estén basadas en temarios, en transmisión de información. Entonces, lo que realmente ha funcionado mucho mejor son lo que se llaman metodologías híbridas, ¿no? Como sería el aula invertida, que va a combinar, por un lado, va a combinar la dirección por parte del profesor o el docente que va a poner retos sencillos a sus alumnos, con una mayor responsabilidad y con una mayor autonomía de los alumnos que se responsabilizan de la asimilación inicial de la información. Y esto permite que en las sesiones de clase pues se pueda incorporar mucho más aprendizaje activo. De esta manera, en el aula invertida lo que hacemos es pedirles a los alumnos que antes de que empecemos a dar un tema, interaccionen de manera autónoma con materiales instructivos que les proporcionamos. Estos materiales pueden ser, sobre todo en la universidad, pueden ser en distintos formatos. Pueden ser documentos, vídeos, PowerPoint narrados, pueden ser artículos originales de investigación. También es importante en la aula invertida pedirles a los alumnos que proporcionen a los docentes feedback tras esa interacción.
con esa información que deben comprender. Y ese feedback lo que nos va a permitir es identificar cuáles son sus intereses, sus dificultades y sus dudas. Y de esa manera los docentes podemos ajustar nuestro plan de clase a esas necesidades, esas dificultades. Y de esta manera pues logramos que los alumnos se esfuercen, pero de una manera muy dirigida, ¿no? A diferencia de las metodologías más puramente inductivas en las cuales los alumnos pues están bastante más desorientados, pues en las metodologías de aula invertida están muy dirigidos. Están trabajando ellos, pero están siendo muy dirigidos por el docente. Y de esta manera, gracias a esta metodología, pues los alumnos comprenden lo básico antes del inicio de las clases de cada tema. Esto nos permite ahorrar tiempo de explicación y ese tiempo que ahorramos pues lo podemos aplicar para que nuestros alumnos ejerciten habilidades en actividades que les ayudarán, por un lado, a comprender esa información que deben aprender y, por otro lado, les van a permitir ejercitar habilidades, ejercitar competencias. Y bueno, y por eso esta metodología pues posibilita un desarrollo de competencias y habilidades que es muy superior al que se produce cuando se utiliza una metodología de enseñanza expositiva y transmisiva, ¿vale? Esto se ha visto ya desde hace unos años que es una metodología que, bueno, que se puede utilizar. Se puede utilizar en educación secundaria, incluso yo conozco bastantes profesores que la utilizan en nivel de educación primaria, incluso algunos que con complicidad de los padres pues utilizan metodología de aula invertida en nivel infantil, pero realmente donde más podemos aprovechar la madurez y la autonomía de nuestros alumnos es cuando estamos en un nivel de educación universitaria, porque en ese caso ya no solo les vamos a poder pedir que se vean unos vídeos instructivos, cortitos, facilitos, sino que les podemos pedir otras muchas cosas más, porque nuestros alumnos universitarios saben leer, ¿no? Y saben buscar información en Internet y pueden leer capítulos o fragmentos de libros, pueden leer artículos de investigación, ¿no? Claro, lo que tenemos que ajustar es en qué cantidades, ¿no? También pueden ver posiblemente no solo vídeos en su lengua madre, sino que pueden ver vídeos en otros idiomas, por ejemplo en inglés, y eso puede ser positivo, ¿no? Y por tanto, en nivel universitario podemos pedirles que hagan todas estas cosas. Y después de haber hecho estas cosas, podemos pedirles que nos informen de sus dificultades y centrar las actividades de clase pues en aquellas cosas que nuestros alumnos nos han dicho que son más difíciles y que no comprenden, o en aquellas que les interesan más y que quieren que se profundice en ellas. Muestro aquí unas diferencias entre lo que sería el aula invertida en educación escolar y la superior. A la izquierda tenemos una serie de características, ¿no? La primera serían los materiales instructivos. Cuando hacemos aula invertida en educación escolar, los materiales instructivos fundamentalmente son píldoras de vídeo. También se pueden utilizar PowerPoints con narración y también fragmentos de libro de texto. En educación superior, además de esto, podemos utilizar PDFs, PowerPoints, fragmentos de libros, incluso artículos originales de investigación. Otra diferencia es el tipo de actividad en clase. En educación escolar, pues el número de alumnos en clase suele ser más pequeño, normalmente los profesores pueden circular entre los pupitres y de esta manera, al tener menos alumnos y poder acceder a ellos, pues los profesores ponen a trabajar a los alumnos y pueden ir desplazándose entre los pupitres. En inglés lo llaman teaching between desk y en japonés lo llaman kikansido, ¿no? El desplazarse entre los pupitres ayudando a aquellos alumnos que necesitan ayuda para hacer esos ejercicios. En educación superior esto es más complicado de hacer, sobre todo si tenemos grandes grupos, pues por ejemplo de 100 alumnos. Y entonces en educación superior
pues se intenta combinar, se mantiene algo más de la parte expositiva, que se enfoca en profundizar y resolver las dudas que han mostrado los alumnos, y se introducen actividades en clase, pero no se dedica todo el tiempo de clase de actividades, sino aquel que le parezca más conveniente al docente. Y se van intercalando fases de actividades, explicaciones. En cuanto a la evaluación formativa, dado que muchas veces en los centros escolares pues, los móviles suelen estar prohibidos, pues hay veces que esta evaluación formativa se hace con tablets, y sin embargo en educación superior pues utilizamos móviles y aplicaciones de móviles de respuesta en tiempo real, ¿no? Y finalmente el feedback, que normalmente en educación escolar suele ser más individualizado o por pequeños equipos o parejas sobre lo que se hace en clase, en educación superior es un feedback que debemos colectivizarlo más. Podemos utilizar a veces equipos mayores, de mayor número de alumnos, y relacionarlo muchas veces con cosas que los alumnos no solo han hecho en clase, sino, por ejemplo, esas tareas que les hemos pedido que hagan antes de clase, ¿no? Y bueno, brevemente voy a pasar un poquito rápido por encima de esto, pero el por qué es necesario potenciar el desarrollo de habilidades en las enseñanzas universitarias y por qué es necesario introducir más actividades para ejercitar competencias, pues porque realmente las competencias se desarrollan ejercitándolas. Y el problema que tienen nuestros alumnos universitarios es que les damos mucha información para que se la aprendan, pero les damos pocas oportunidades de ejercitar competencias transversales. Y esto, bueno, incluso no solo ocurre en España o en México, sino esto, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país más avanzado en educación universitaria, pues han hecho estudios en los cuales han estudiado el desarrollo de competencias transversales para razonamiento crítico en la comunicación, tras 2 años de educación universitaria, y el resultado que han visto es que estas habilidades, estas competencias se desarrollan solo moderadamente en la mitad de los estudiantes. En un sexto de los estudiantes siguen a 2 años, están igual que cuando entraron a la universidad, y un tercio de los estudiantes, no sé si porque han bebido demasiado en los fines de semana, pues tienen incluso menores competencias, nivel de competencias que cuando entraron a la universidad. Esto es un desastre, sobre todo si tenemos en cuenta lo que suele costar las matrículas universitarias en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues esto lo que demuestra es que debemos cambiar lo que hacemos con nuestros alumnos para que estos desarrollen competencias. No es este el único estudio que hay más estudios, si os interesan, hay un libro que se titula Académicamente a la deriva, ¿no? Aprendizaje limitado en los campus universitarios, y bueno, lo que otros estudios, ¿no? Es de Arun y Roxa, bueno, pues también vieron que pues eso, poco nivel de cambio en las competencias transversales. Y de hecho, este señor que le conoceréis, que se llama Bill Gates, dijo o escribió que después de leer este libro, o que antes de leer este libro, daba por garantizado que las universidades americanas estaban haciendo un muy buen trabajo. Parece que no pensaba lo mismo después de leer el libro, ¿no? Y otro señor que aquí opina, este señor Derek Bock, fue 2 veces rector de la Universidad de Harvard, pues que tiene un libro dedicado también a lo poco que se aprende en las universidades norteamericanas y que se titula Underachieving Colleges. Dice pues eso, que aprenden mucho menos de lo que deberían. Y bueno, el problema yo creo que es porque nuestros alumnos pues aprenden a superar exámenes, aprenden de memoria, no aprenden en contextos auténticos, y por eso no nos debe extrañar que su nivel de desarrollo de competencias pues no sea el esperado, ¿no? Y si seguimos ofreciendo este tipo de educación, va a llegar un momento en el que posiblemente los alumnos busquen otras ofertas educativas alternativas, y entonces las universidades tendremos un problema. Y si queréis ver un poco esto en clave humorística, aquí tenéis en este link, es un link a un vídeo que hay en YouTube de un humorista que
lo que él proponía era hacer una universidad en la cual te enseñaban en 5 minutos lo que el estudiante medio recuerda 5 años después de haberse graduado, ¿no? Que es muy poco, porque realmente muchas de las cosas que se aprenden de manera memorística pues luego se olvidan y realmente no provocan un desarrollo en la persona. ¿Y cómo conseguir estas cosas? Pues básicamente para conseguir el desarrollo de las soft skills, de las habilidades sociales, pues realmente lo que necesitan los alumnos es hacer trabajo en equipos. Trabajo en pequeños equipos, con la información que deben aprender o aplicar, eso va a crear las oportunidades, por un lado, para que comprendan y apliquen esa información, pero para que ejerciten todas esas competencias. El tamaño de los equipos puede ser variable dependiendo de que tengamos más alumnos o menos alumnos. Debemos los docentes intentar plantear retos similares a estos equipos a los que nuestros alumnos deberán resolver en su vida profesional. También es importante organizar contenidos. Les va a ayudar a organizar contenidos, por ejemplo, el que les pongamos tareas de indagación sobre lo que desconocen y pedirles que informen al resto de los miembros de su equipo y al tutor de lo que han buscado y de lo que han aprendido. Para que aprendan a tomar decisiones en equipo, pues ayudan las metodologías de aprendizaje en equipo cooperativo o colaborativo y el puzzle de Aronson. Y luego el trabajo en equipo también va a ayudar, ¿no?, a aprender a que nuestros alumnos tengan necesidad de comunicarse de forma adecuada y a escuchar y valorar las ideas de los demás compañeros. Y bueno, con esto creo que he respondido a las primeras preguntas. Sí, muchas gracias. De hecho, teníamos la siguiente pregunta, justo decía, menciónenos algunas actividades con las cuales podemos desarrollar. Bien, nos pues adelantó la ya lo he respuesta. adelantado. Perfecto, perfecto, pero nos quedamos muy complacidos de que usted también nos está adelantando, nos está haciendo aula invertida aquí mismo, ¿no? Nos está diciendo justo lo que estábamos necesitando. ¿Qué actividades planteábamos como docentes para poder desarrollar estas otras habilidades? Porque los empleadores se quejan de que nuestros alumnos gradúan sin las habilidades requeridas, ¿no? Qué punto importante. Entonces, si nos pudiera ahondar también, como decía, en estos 2 libros, ¿qué es lo que les están pidiendo ahora a nuestros alumnos y no estamos desarrollando, no? Pues tiene el nombre genérico, ¿no?, de las soft skills, ¿no?, que son habilidades sociales o habilidades blandas y que tienen que ver mucho con el razonamiento crítico, con la capacidad de gestionar información, con autonomía. Es decir, el problema que tenemos es que muchas veces los alumnos aprenden de una manera dependiente de sus profesores y luego en el ambiente laboral pues lo que van a tener que hacer es aprender por su cuenta y no haciendo perder tiempo a sus jefes, ¿vale? Y luego van a tener que trabajar en equipo y para eso van a tener que saber aprender a colaborar. Entonces, si los alumnos tienen una experiencia, por ejemplo, durante los años que están en la universidad, si en cada asignatura, por ejemplo, tuvieran que hacer un proyecto en equipo, pues después a lo mejor de 40 asignaturas en las que han hecho proyectos en equipo, pues algo habrán aprendido a trabajar en equipo, ¿no? Es decir, yo creo que aquí la idea importante es las competencias se desarrollan y las habilidades se desarrollan ejercitándolas. Entonces, ¿qué queremos que se desarrolle una competencia? Pues tenemos que ver de qué manera los alumnos pueden ejercitar esa competencia. Y para que eso resulte relevante para su aprendizaje, pues lo que tenemos que hacer es alinear esos retos que les ponemos a nuestros alumnos con lo que va a ser su futuro desempeño profesional. Y de esa manera estarán preparados para ese desempeño profesional futuro. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Siguiente pregunta. Doctor Alfredo, Sí. considerando que el aprendizaje activo
es un enfoque donde los alumnos participan del proceso de aprendizaje. Aquí en el Instituto Politécnico el modelo educativo está centrado en el alumno precisamente. Sí. Es fundamental y va acorde a las nuevas formas de enseñar, de llevar el proceso de enseñanza universitario a un entorno o modelo de aula invertida. ¿Cuáles serían algunas metodologías que fomenten precisamente el estudio previo a la clase o que ahorita tras bambalinas decíamos, la motivación al alumno? Sí, ¿Qué nos puede aportar en este sentido? Bueno, ahí hay es poco conocido, pero ya desde en los años 80 y sobre todo durante los años 90 del siglo pasado, ya se desarrollaron una serie de metodologías que tienen en común el pedir a los alumnos que se preparen por su cuenta antes de las clases. Es decir, con materiales que normalmente facilitan los profesores. Si no los facilitaran, pues digamos el reto sería mucho más complejo y la preparación sería mucho más difícil para los alumnos. Pero si el profesor, el docente, facilita, digamos, unas lecturas, unos vídeos, facilita unas indicaciones de trabajo, facilita unos plazos, facilita también unas vías para que los alumnos, esto es muy importante luego también en relación con el futuro laboral, ¿no? En casi todas las profesiones, un puesto de trabajo tenemos que informar a un superior, ¿no? De lo que hemos hecho, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos resuelto. Pues aquí el docente adopta un poco el rol del jefe, ¿no? Y le manda trabajos a los alumnos y les pide a los alumnos que le informen de qué es lo que han comprendido, qué es lo que no han comprendido, qué es lo que debe tratarse en la siguiente reunión. La siguiente reunión va a ser la clase, ¿no? en la que se va a reunir el docente y los alumnos, ¿no? Entonces, estas metodologías que ahora las veremos, aquí están los acrónimos que bueno, dan un poco de miedo, pero ahora explico lo que significan. Estas metodologías, la idea es que no es solo una metodología, surgieron varias metodologías, pero vamos a ver si estudiando un poco qué es lo que tienen en común esas metodologías, pues podemos entender un poco la filosofía de estas metodologías. Fijaros, aquí estos gráficos lo que muestran son las citaciones en Google Scholar de distintos tipos de estas tres metodologías. Aquí arriba tenemos una en naranja, la curva naranja es el Team-Based Learning, cuyo autor se llamaba Larry Michelson, que es el que está a la derecha. Y fijaros que esa metodología, pues ya, pues por ejemplo, en 2019, que es de cuando se hizo la publicación de la que estamos hablando, esta metodología ya recibía del orden de 3.000 citaciones al año. Es decir, claro, eso significa que hay mucha gente usándola en todo el mundo, pero sin embargo eso es una pequeña minoría con respecto a todos los profesores universitarios, ¿no? Luego tenemos en azul, ves que hay otra metodología que es el peer instruction, que bueno, que también empezó a utilizarse en los años 90. Esta es promocionada por un profesor de la Universidad de Harvard, que se llama Erin Mazur, y que, bueno, que es famoso. Y luego veis que en gris tenemos la tercera metodología, que es el Just-in-Time Teaching. Ahora explicaré lo que significan estas tres metodologías, que es, bueno, es el tercer método en popularidad, pero fijaros que pues en los últimos años, pues por encima de las 500 publicaciones al año. Es decir, son metodologías que se usan, ¿vale? Ahora, otra cuestión es que se podrían usar muchísimo más, ¿vale? Si estas metodologías las utilizaran, digamos, un profesor de cada 2, pues entonces habría centenas de miles de citaciones, no solo habría unos pocos miles, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que hacen estas metodologías. Bueno, un poco la idea que hacen es adelantan la evaluación. En lugar de dejar la evaluación al final, ¿no? Después del cuatrimestre, lo que hacen es adelantarla al mismo tema o incluso al principio del tema. El caso más extremo es la metodología Team-Based Learning, que esta metodología lo que hacemos es le decimos a los alumnos, bueno, os envío los materiales de este tema y la primera clase
del tema la vamos a dedicar a hacer un examen. Con lo cual les estamos diciendo a los alumnos, ponte a estudiar, ¿vale? Pero ese examen no tiene mucho dramatismo, porque es un examen, pues imaginaros, de a lo mejor unas 10 preguntas de tipo test, que primero los alumnos tienen que responder individualmente para poderles calificar por lo que ha estudiado cada uno, pero luego se les ofrece la oportunidad de, se les pide que formen grupos y vuelven a hacer el mismo examen, pero en grupo y discutiendo. Con lo cual ahí ya ejercitan otras competencias, ¿vale? Después se hace una discusión general en la cual cada grupo tiene que defender por qué piensa que ha escogido las respuestas correctas y cuáles son las justificaciones. Esto sería un caso extremo, ¿no? El Team-Based Learning. Hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, en el Peer Instruction lo que hacemos es, en lugar de poner un examen, lo que vamos haciendo es, durante la clase vamos intercalando preguntas y vamos pidiendo a los alumnos que respondan. Luego hacemos parejas con alumnos que han elegido distintas opciones y les ponemos a discutir entre ellos. Otra metodología que haría esto sería el PPOLA, que es un acrónimo, Promoción del Estudio Preparatorio por Evaluación Online Automática, y aquí básicamente lo que hacemos es pedimos a los alumnos que estudien unos materiales, les ponemos un test online que tienen que responder antes de clase, y luego en clase lo que hacemos es escogemos esas preguntas que han fallado más alumnos y se las volvemos a poner en clase para que las discutan. Otra metodología sería el Just-in-Time Teaching, también conocido como enseñanza a demanda o enseñanza justo a tiempo. Y bueno, luego explicaré lo que es, pero es otra metodología de estas en las cuales les pedimos a los alumnos que hagan cosas y que antes de iniciar el tema nos informen sobre qué cosas son las que han comprendido, sobre qué cosas no han logrado comprender. Y finalmente habría una metodología que también podríamos incluir dentro de las de aula invertida, que es el puzzle de Aronson, que en esta la peculiaridad es que si tenemos un tema, lo que haríamos ese tema lo dividimos en partes y a cada miembro del equipo le asignamos una parte, con la misión de que la estudie y que luego tenga que enseñar a sus compañeros. Y de esa manera también pues se va a tener que poner en un rol docente, ¿no? Y bueno, estos métodos tienen características comunes y características, digamos, diferenciales que les diferencian. En cuanto a las características comunes, todos son métodos de aula invertida porque lo que hacen es enviar a los alumnos la información e indicaciones para que se estudien la información por su cuenta. Todos estos métodos estimulan a los alumnos para que hagan ese estudio adelantando la evaluación formativa. Además, va a haber diferencias entre ellos. Se van a diferenciar por el tipo de herramientas que emplean para realizar la evaluación formativa. Unos métodos, la enseñanza justa a tiempo. También ahora mismo nosotros hemos desarrollado una metodología a partir de ella que denominamos aula invertida adaptativa. Ahí se utilizan respuestas, o sea, se utilizan preguntas de respuesta libre escrita. Esto tiene ventajas e inconvenientes. El inconveniente es que deben ser revisadas por un docente humano, pero bueno, en un futuro de competencia con máquinas docentes, pues a lo mejor estas metodologías consiguen que algunos docentes humanos mantengamos el puesto de trabajo, ¿no? Y realmente lo que hacemos con esas preguntas es ver, antes del inicio de la clase, las reflexiones de nuestros alumnos tras haber interaccionado con los materiales instructivos. Y eso nos va a permitir adaptarnos a sus necesidades, ¿vale? Podemos adaptar los recursos y las actividades a los problemas que han detectado nuestros alumnos. Otros métodos son más automáticos, ¿vale? Utilizan lo que los anglosajones llaman preguntas MCQ, Multiple Choice Questionnaire, ¿no? De selección de opción correcta, ¿vale? Vamos a ver que hay varias de estas metodologías. La ventaja que tiene esto es que su corrección es automática. El inconveniente es que preparar las preguntas cuesta trabajo a los docentes. Hay que invertir más trabajo antes. Otro inconveniente es que esas preguntas
de elección entre múltiples opciones no aportan tanta información sobre las necesidades de los alumnos como la que aportan las preguntas de respuesta libre. Y dentro de los métodos de fomento de estudio preparatorio que utilizan estas preguntas de múltiples opciones, tenemos el PPOLA, que hace las preguntas de manera asincrónica antes de la clase. Esto tiene ventajas porque el análisis es automático, y inconvenientes, que dado el estado de las comunicaciones actuales, ¿no? WhatsApp y otras cosas, pues los alumnos nos pueden contestar las respuestas correctas sin haber necesitado estudiarse los materiales, con lo cual esta metodología que nosotros utilizábamos hace 10 años, pues nosotros ahora mismo pues ya no la utilizamos, ¿no? Otras metodologías como el peer instruction, que significa enseñanza entre compañeros, y el team-based learning, del que hemos hablado antes, la enseñanza basada en equipos, evitan este problema de las trampas evaluando con preguntas MCQ, pero en la clase, con lo cual el profesor está delante y los alumnos no pueden hacer trampas. Y la idea es utilizar estas preguntas para generar discusiones y para estimular a los alumnos para que estudien, ¿vale? Ya hemos dicho antes que la diferencia es que el peer instruction, digamos, se discute en parejas informales, quiere decir informales que se forman en función de lo que conteste uno y de lo que conteste otra persona. Si contestan distintas cosas pueden discutir entre ellos. Si contestan la misma no tiene sentido que discutan entre ellos, ¿no? Y luego el team-based learning, que es la que vimos antes, aquí se utilizan grupos formales, es decir, grupos que el profesor decide quiénes forman parte de cada grupo, ¿vale? Estas metodologías tienen la ventaja de que los alumnos no nos pueden hacer trampa, como en el PPOLA, pero requieren dedicar parte del tiempo de clase a responder y a discutir. Esto antes era difícil de hacer tecnológicamente, pero ahora que, por ejemplo, nosotros aquí en España, en universidad, todos los alumnos vienen con móvil. E incluso cuando empezamos hace muchos años, pues si no, lo que hacíamos era hacerles trabajar en grupo y que hubiera un portavoz en cada grupo, con que hubiera un alumno con móvil en cada grupo nos valía, ¿no? Ahora mismo ya prácticamente vienen todos con el móvil y tenemos wifi en las aulas, con lo cual, pues esto que antes a lo mejor era complicado tecnológicamente, pues ahora es muy sencillo. Y bueno, con esto creo que he respondido a vuestra pregunta. ¿Más cosas? Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo podría lograrse la eficacia del modelo de aula invertida en la enseñanza universitaria? ¿Y cómo podría contribuir precisamente a la incorporación de más aprendizaje activo y facilitar la introducción de más actividades en tiempo de clase? Bien, pues vamos allá. Bueno, este es un poco digamos, lo que sería el diagrama de flujo de información, ¿no? Vemos aquí arriba tenemos puesto al docente. Aquí está el docente, que lo que hace es, en el aula invertida adaptativa, lo que hace es enviar por medios electrónicos, puede ser por email o por un aviso a través de la plataforma del aula virtual, ¿no? De la institución, envía la información que los alumnos deben aprender y envían también indicaciones de trabajo y también un link a un cuestionario online para que los alumnos puedan informar, puedan responder al docente. Los alumnos, esta sería la fase que llamamos de PIM. En la segunda fase, la fase PAM, los alumnos estudian y se preparan para la clase, estudian esos materiales, ven esos vídeos, contestan a los cuestionarios, el docente recibe esas respuestas de los alumnos, analiza esas dudas, analiza esas dificultades y a partir de eso, pues adapta sus materiales instructivos y decide qué actividades van a ser necesarias, ¿no? Qué cosas es necesario trabajar, dedicarles tiempo especial en clase, porque son las que peor se comprenden. Y luego en la fase, que sería en la clase, que sería la cuarta fase, la que hemos llamado Go, bueno, pues ahí realmente pues, lo que tiene que hacer el docente es combinar, como ya los alumnos han recibido materiales, los han estudiado, han comprendido cosas,
pues hay cosas que ya no hace falta explicar, los alumnos te las van a decir, ¿no? Y alguna de las preguntas del cuestionario es, después de haber intentado comprender, ¿qué parte no necesitas que te expliquen, ¿no? Y entonces, pues muchos alumnos pues, suelen señalar o bien cosas que son fáciles, o bien cosas que ya les han dado en otras asignaturas, ¿vale? O bien cosas que están muy bien explicadas en los materiales y están tan bien explicadas que entonces no hace falta explicarlas en clase. Y sin embargo, van a plantear pues que hay otras cosas que son más difíciles, que hay otras cosas que deben profundizarse. Y estas cosas es en las que debemos enfocar las actividades. Bien, y de esta manera lo que hace el docente con esa información, rediseña las actividades para una clase enfocada en las necesidades de los estudiantes. Os voy a dar, me habéis dicho, recomendaciones para poner en práctica esta metodología, ¿vale? Os voy a dar 10 recomendaciones para hacerlo de una manera eficaz. Lo primero es hacer lo que sería una implementación piloto, ¿no? Lo que dicen, empezar, digamos, no arriesgar demasiado, una estrategia de bajo riesgo, ir a por una victoria fácil, ¿no? Empezar ganando, luego... Y entonces la idea es empezar con un tema o clase de prueba. Yo en los cursos que hago de aula invertida les pedimos como proyecto a los profesores que participan en ellos que hagan eso precisamente, que preparen un tema de una de sus asignaturas y que hagan todo lo necesario, que preparen los cuestionarios, preparen los materiales, preparen los mensajes que tienen que enviar a los alumnos, es decir, que hagan todo para que luego, teniendo hecho eso, ya puedan hacer la prueba en el siguiente cuatrimestre. Segundo punto importante, lo discutíamos antes de iniciar la sesión, es importantísimo el motivar. Estas metodologías solo funcionan si logramos que nuestros alumnos hagan lo que les pedimos, ¿vale? Es decir, que hagan ese estudio previo y informen a los docentes. Y esto es difícil porque no tienen el hábito de hacerlo. Entonces tenemos que cambiarles el hábito. Y para cambiar el hábito a un hábito que te hace trabajar más, pues te tienen que ofrecer, digamos, beneficios a cambio, ¿no? Aquí es importante pues valorar esto en la evaluación continua de las asignaturas, pero también es muy importante hacer un marketing, ¿vale? Yo voy a los organizadores del taller, os enviaré algún PDF de cómo nosotros, por ejemplo, hacemos este marketing de esta metodología en nuestras asignaturas. Luego, también es importante, la tercera recomendación sería que la creación de materiales instructivos sea lo más simple posible, ¿vale? ¿Y qué quiero decir con esto? Si nos esperamos a hacer unos vídeos de Hollywood, al final no haremos el cambio. Tenemos que utilizar los materiales instructivos de los que ya disponemos. ¿Que dábamos las clases con PowerPoints? Pues usamos esos PowerPoints. Posiblemente nuestros alumnos nos digan que hay muchas cosas que no se entienden sin que las expliquen, ¿no? Y bueno, porque claro, porque antes esos PowerPoints eran una ayuda que teníamos para dar clase, pero ahora pretendemos que sean un material instructivo a partir del cual los alumnos puedan comprender sin explicación, con lo cual complicado. También ahí puede ayudar el que complementemos esos materiales con alguna píldora, por ejemplo, de vídeo sobre aquellos conceptos que son más difíciles de comprender en una clase. Y a eso, ahora mismo que casi todos los profesores universitarios tenemos, digamos, grabado todo el curso anterior, ¿no? Porque hemos dado las clases en videoconferencia, pues teniendo esas videoconferencias nos va a ser fácil el escoger fragmentos de esas videoconferencias para hacer videopíldoras, ¿vale? Mucho más fácil que cuando no las teníamos grabadas. Más recomendaciones. Otra recomendación es no basta con poner los materiales en el espacio del aula virtual. Tenemos que ser proactivos, tenemos que enviárselos, tenemos que mandarles un mensaje a todos nuestros alumnos y decirles, mira, aquí tienes estos materiales, léete estos documentos, mírate estos vídeos, pica en este link y contesta a las preguntas que te van a salir en el cuestionario, ¿vale? Y luego, una vez que logremos que nuestros alumnos estudien y nos respondan, pues tendremos que analizar sus respuestas. Para esto ya comentaremos, bueno, pues claro, eso depende sobre todo de qué preguntas les hagamos, ¿no? Pero debe haber preguntas sobre, por ejemplo, cuáles son las dudas que tienen, cuáles son los conceptos que no comprenden,
qué podría mejorarse o cómo podrían mejorarse los materiales instructivos. Y de esta manera nosotros podemos recoger esas sugerencias de los alumnos y cuando llegamos a la clase, pues resulta que los alumnos te han dicho, pues haría falta un esquema de esto y tú llegas y les das con el esquema sobre esto. Y entonces los alumnos pues se quedan muy contentos y dicen, oye, merece la pena, ¿no? Dar feedback al docente porque el docente mejora las cosas, ¿no? Otra cosa también, rentabilizar el trabajo. Esto que estamos proponiendo lleva trabajo, elaboración de materiales instructivos, mensajes para enviar a nuestros alumnos. Entonces esto al principio, cuando cambiamos un tema a aula invertida, pues lleva un trabajo extra. Pero si ese trabajo lo archivamos bien y lo guardamos bien, cuando al año siguiente volvemos a dar ese tema, pues ese trabajo ya lo tenemos hecho. Y yo creo, y otra manera de trabajar menos o de ser más eficaz es colaborar con los compañeros de asignatura, compartir con ellos materiales que hemos generado y que hemos archivado. Por ejemplo, dos profesores se pueden poner de acuerdo y uno decir, pues yo voy a preparar los materiales de los temas pares y tú de los impares y luego los vamos a compartir y al año que viene ya los tenemos todos, ¿no? ¿Vale? En la última parte de la pregunta era el cómo podíamos con eso pues cambiar el uso del tiempo de clase, introducir más actividades, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, después de tener este feedback que hemos recibido de nuestros alumnos, que conviene pues que les digamos, por ejemplo, que esos materiales se los enviemos pues a lo mejor con 5 días de antelación y les pidamos que nos respondan un par de días, les ponemos el límite, fecha límite, un par de días antes del inicio del tema. Y para que el docente tenga un par de días para trabajar con esas respuestas y después de haber visto cuáles son las dudas de sus alumnos, qué cosas no entienden, pues el docente puede decidir cómo va a priorizar el uso del tiempo de clase, relacionando, por ejemplo, esas dificultades con los resultados de aprendizaje que ese docente pretende, por ejemplo, en ese tema, ¿no? Luego también es importante estructurar la clase, ¿vale? Porque cuando somos, como decíamos, profesores ex magistrales, ¿no? Es decir, que esto es como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Han sido alcohólicos y quieren dejar de serlo, ¿no? Pues esto es, uno quiere dejar de ser el que está hablando todo el tiempo en clase y de vez en cuando pues darles oportunidad a los alumnos para que hablen, para que piensen, para que hagan cosas. Entonces la única manera de salir de ese monólogo es estructurar la clase de manera que haya distintas fases en las cuales el protagonismo vaya cambiando y el docente, pues por ejemplo, vaya planteando preguntas o vaya planteando debates, vaya planteando ejercicios, vaya planteando actividades y de esa manera podamos combinar explicación y ejercicio por parte de los alumnos. Luego también es importante de vez en cuando usar el trabajo por parejas y por equipos, ¿vale? O, por ejemplo, el Team-Based Learning que habíamos hablado antes, el Peer Instruction, las discusiones en parejas. Luego también es importante incorporar a nuestras clases evaluación formativa. Además, si esta evaluación formativa la alineamos bien, es decir, son actividades que realmente están alineadas con el tipo de evaluación acreditativa o sumativa que vamos a hacer al final, pues los alumnos que participen en estas actividades de evaluación formativa pues van a aprender mejor esas cosas que queremos que aprendan y que por tanto son las cosas que vamos a evaluar en nuestros exámenes, por ejemplo, finales de asignatura. Con lo cual esos alumnos que hacen bien la evaluación formativa, se la toman en serio, pues serán los que saquen los mejores resultados también en la evaluación acreditativa, en la evaluación que va a dar más peso en las notas. Y para esto es una cosa que tenemos que hacer. Los docentes pues vamos a tener que incorporar a nuestras clases el uso de aplicaciones gratuitas para la respuesta en tiempo real. En este sentido, supongo que bueno, ya habréis empezado a utilizar alguna herramienta de estas, Kahoot, Quizlet, Socrative, Mentimeter. Ahora mismo Kahoot se ha hecho tan popular que hace poco, digamos, han limitado mucho las posibilidades de la herramienta gratuita.
Pero bueno, tenemos otras alternativas tan válidas o incluso o más, ¿no? Por ejemplo, yo uso mucho Socrative y de Qiskit me han hablado muy bien. Yo también uso Mentimeter. Bueno, es que son aplicaciones gratuitas que nos permiten hacer cosas. Y bueno, hasta aquí he hablado de lo que puede hacer un profesor en su asignatura con sus alumnos, pero se puede ir más allá, ¿no? Y ahora mismo hay instituciones que ya están yendo hacia el centro invertido, que sería un centro que imparte todas o buena parte de sus asignaturas mediante metodologías de aula invertida, ¿no? Y quiero comentar algunas de estas cosas porque son ejemplos interesantes. Aquí tenéis 3 señores. El de arriba es de Estados Unidos, es el director de una high school, que fue la primera high school, que era una high school de los suburbios de Detroit, la Clintondale High School, que eran del 2% de peores high schools del estado, y bueno, los iban a cerrar casi, entonces dijeron, bueno, vamos a probar otra cosa, vamos a dar todas las asignaturas de manera flip, y bueno, y ahora están por encima de la media del estado. Es decir, han subido 2 desviaciones estándar en sus resultados. Y hay otras high schools de Estados Unidos que han adoptado el modelo de Flip School, una en Texas y otra en Illinois, ¿no? Y bueno, también hay en Perú, y esto es más reciente, en Lima, en la Universidad San Martín de Porres, el director de la Facultad de Medicina asistió a un congreso en el cual yo daba un taller de Flip Classroom que impartía allí. Y bueno, y entonces él se fue con la cosa de que a ver si se podía hacer esto de la Flip Classroom, y pasó lo del COVID, y entonces él aprovechó para decir a todos los profesores de todas las asignaturas que grabaran sus clases y seminarios en forma abreviada, que los alumnos se los vieran en vídeo, y después lo que hacían eran las videoconferencias, se dedicaban a la discusión, el feedback y el estudio de casos, con lo cual este hombre consiguió, pues, y esto lo hicieron en todas las asignaturas durante el curso pasado, ¿no? Y luego otro caso que conozco interesante, que es una escuela de ingeniería informática de la Universidad de Extremadura, Marino Linaje, que bueno, que ya hace 5 años les impartí también un curso, y entonces en esta facultad empezaron a hacer asignaturas invertidas, pues un año las de primer curso, al año siguiente invertían también las de segundo, al año siguiente las de tercero, ya van por el 4.º año, y bueno, y es una experiencia interesante, ¿no? Y que demuestra que esto pues funciona tan bien que se puede incluso hacer institucionalmente. Y nada, si queréis podéis hacer otra pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Muy interesante la temática, compleja. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, ¿cuáles serían algunas herramientas tecnológicas que resultan necesarias en el trabajo del aula invertida y que es fundamental ahora que los docentes dominen? Ya estuvimos enfocando a los alumnos, ahora, ¿qué es necesario que el docente conozca? Yo creo que muchas veces muchos docentes no llegan ni a intentar hacer estas cosas, o no antes de la pandemia, sobre todo, no habían intentado siquiera probar estas cosas porque, digamos, pensaban, voy a tener que hacer cosas que no sé, voy a tener que utilizar herramientas tecnológicas que no sé usar, a lo mejor mi institución tampoco me enseña lo suficiente o no me obliga. Pero yo creo que todo esto ha cambiado con la pandemia, porque con la pandemia nos ha obligado a todos hemos tenido que aprender a dar videoconferencias, y bueno, yo creo que esto ha sido como una especie como de bautismo a la fuerza, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que pensar en lo bueno, y yo creo que lo bueno es que ahora todos los docentes entendemos que, bueno, con la metodología pues se pueden hacer cosas que no se pueden hacer sin metodología, o que con la tecnología se pueden hacer cosas que son muy difíciles de hacer sin esa tecnología. Pero la verdad es que yo en esto, la verdad es que yo soy una persona un poco torpe con esto de las tecnologías. Entonces, si yo soy capaz de hacerlo, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y entonces yo estas cosas siempre las he hecho de la manera más sencilla, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo creo que ahora mismo las herramientas tecnológicas imprescindibles para hacer aula invertida
pues son, primero, saber mandar emails a nuestros alumnos, que esto yo creo que alguno habrá que no sepa hacerlo, pero vamos, yo creo que esto ya es facilito, ¿no? Ya llevamos 20 años, ¿no? Haciéndolo. Entonces, también si utilizamos una plataforma institucional, simplemente con un aviso y con un mensaje que tenga links a, por ejemplo, a vídeos, a documentos, a vídeos que pueden ser, que no hace falta que sean nuestros. Los podemos haber visto en YouTube, nos han parecido buenos, cogemos el link, le damos el link a nuestros alumnos, eso no tiene ningún problema de copyright, simplemente les estamos dirigiendo a donde está el recurso. Eso lo puede hacer cualquiera. Copiar y pegar un link lo puede hacer cualquiera. Mandar un email lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Siguiente punto, ya algo más, esto sí que hay que a lo mejor aprender a utilizar una app o un software, ¿no? Tenemos que aprender a usar una herramienta para crear cuestionarios online, ¿vale? Pero hay algunas muy fáciles de usar. También, normalmente, las herramientas de aula virtual de, por ejemplo, Moodle o la que sea, siempre tienen alguna herramienta de cuestionarios. Pero hay veces que esas herramientas son más difíciles de usar que el propio Moodle, porque es el Google Forms, porque es sencillísimo. Entonces digamos, decimos, herramienta tecnológica imprescindible, saber hacer cuestionarios, porque eso es lo que nos va a permitir comunicarnos con nuestros alumnos, no solo enviándoles cosas, sino recibiendo información de vuelta, y lo que hacen estos cuestionarios online es que te traen las respuestas de los alumnos, pero te las traen en una matriz de tipo Excel, en la cual tienes a cada alumno, lo tienes en una fila de la matriz, con lo cual puedes analizar las respuestas de muchos alumnos de una forma matricial, ¿no? Y cada pregunta la tienes en una columna. Entonces, por ejemplo, si tú, imaginemos, tienes 50 alumnos y tú quieres ver las dudas urgentes de tus alumnos, solo te tienes que ir a la columna de la pregunta urgente y ver otra, vas yendo para abajo la columna y vas viendo las dudas urgentes que tienen y vas tomando notas, tomando decisiones, ¿vale? Para eso hay que aprender, hay que saber utilizar una hoja de datos como Excel, por ejemplo, o Google Spreadsheet, pero esto tampoco, yo creo que es, no sé, Excel, Word, ¿no? PowerPoint, pues son herramientas, digamos, ya, yo qué sé, vale, son herramientas tecnológicas, pero ya casi son de alfabetización tecnológica básica, ¿no? No estamos pidiendo nada del otro mundo. Y luego también yo creo que es una herramienta tecnológica imprescindible es aprender a usar alguna herramienta de estas que hablamos antes de respuesta personal en clase, ¿no? Para que los alumnos respondan con los móviles, ¿vale? Por ejemplo, Socrative, Kahoot, Qiskit, Mentimeter, hay un montón. Hay un montón de estas y suelen ser fáciles de usar, ¿vale? Más cosas. Otro aspecto, otra cosa que da mucho miedo. El Flipped Classroom, cuando se empezó a utilizar en secundaria, se vinculó, porque en secundaria tú a los alumnos, si les dices, léete este PDF, pues no se lo leen. Entonces lo que hacían los profesores, pues eran, mírate este vídeo. Pero claro, había que buscar el vídeo o había que crear el vídeo. Y eso, claro, eso requiere otras tecnologías. Bueno, si es un vídeo de otro autor, la cosa es tan sencilla como buscarlo, coger el link del navegador, copiarlo y pegarlo al mensaje que le enviamos a nuestros alumnos. Pero claro, otra cosa es crear nuestros propios vídeos, ¿vale? Entonces, bueno, en orden de dificultad, lo primero sería aprender a buscar estos recursos, copiar y pegar links de vídeos, esto cualquier persona que sepa buscar en Google o en YouTube y sepa control X, control C, control X, pues ya está, no necesitamos más, ¿no? Otra cosa que también es bastante fácil, más fácil de lo que parece, es a partir de PowerPoints les podemos grabar audio a los PowerPoints. Esto lo podemos hacer con el mismo PowerPoint. Es bastante fácil. Y tiene la ventaja de que luego, una vez que hemos creado un PowerPoint narrado, por ejemplo, una clase, la tenemos en PowerPoint narrado, podemos escoger subconjuntos de diapositivas, por ejemplo, 4 diapositivas que van sobre un concepto. Las copio,
creo un archivo para ellas y lo llamo píldora de tal concepto. Y ya está, y no necesito saber edición de vídeos, ¿vale? Solo necesito saber cortar y pegar diapositivas en PowerPoint con su audio asociado. Bien, luego otra cosa es el que seamos capaces de descargarnos vídeos, editar vídeos, hacer píldoras. Esto, hasta hace poco, la única manera que había era hacer edición de vídeo o cortar, a partir de un vídeo, cortarlo en distintas partes. Sin embargo, ahora mismo en YouTube, por ejemplo, si subimos un vídeo a YouTube, en YouTube es muy fácil. Luego os voy a mostrar cómo uno puede crear videoíndices en YouTube, que básicamente sería como una especie como de marcas de tiempo que nos llevan a distintos segundos en el vídeo, en el cual se empieza a hablar de las distintas cosas que se traten en el vídeo. Y otra cosa que puede ser interesante es aprender a crear playlists, ¿no? Es decir, series de vídeos que se reproducen en secuencia y que pueden llevar, por ejemplo, distintos recursos asociados a un mismo tema. Y entonces yo creo que, bueno, realmente para poner en práctica el modelo invertido habéis visto que, bueno, que son cosas que en principio uno puede empezar de una manera muy sencillita, ¿no? Solo tenemos que saber buscar y seleccionar esos recursos. En una fase a lo mejor más adelantada podremos crear recursos, aunque ahora inicialmente no sepamos. Luego también vamos a tener que crear instrucciones de trabajo y cuestionarios para nuestros alumnos. Vamos a tener que ser capaces también de analizar las respuestas de los alumnos, pero eso ya os he dicho, en Excel se hace bastante bien, no hace falta saber nada, no hace falta saber Big Data, análisis de Big Data, solo usar Excel. Luego hay que saber convertir esas respuestas, ese feedback que nos dan nuestros alumnos en acciones, digamos, de rediseño, es decir, que seamos capaces de detectar y decir, bueno, pues hay dificultad. La mayor dificultad de este tema está en tal parte. Entonces vamos a hacer actividades con tal parte. Y finalmente el utilizar esas herramientas de evaluación formativa, ¿no? Las herramientas de cuestionarios, por un lado asincrónicas para el estudio preparatorio antes de la clase y sincrónicas para usarlas en tiempo real durante las clases. Y bueno, incluso podemos empezar a hacer Flip Classroom pues sin saber hacer vídeos, ¿no? Transmitimos los materiales instructivos que ya tenemos, podemos buscar para ver si buscamos por ahí algún vídeo que nos parezca válido e interesante para nuestros alumnos y se lo enviamos a nuestros alumnos. Lo que sí que tenemos que hacer es esos cuestionarios, ¿vale? Para que a partir de ahí, porque a partir de esos cuestionarios los alumnos nos van a decir qué es lo que está mejor para ellos, ¿no? Qué es lo que entienden y qué es lo que no entienden de nuestros materiales instructivos. Qué vídeos de los que les hemos enviado les permiten comprender cosas y qué vídeos no les aportan nada, ¿no? Es decir, nos van a dar feedback, ¿vale? Y de esa manera podremos ir mejorando nuestros materiales instructivos e ir adaptando nuestras clases a sus necesidades. Luego, también he comentado que podemos utilizar vídeos de otros autores, los podemos linkar. Esto, digamos, no tienes problemas de copyright ninguno. El problema que tiene es que ese vídeo desaparezca en un momento del sitio donde está. Y entonces los alumnos te digan, es que el link que nos ha mandado no sale el vídeo. Bueno, para evitar ese problema tenemos que aprender otra cosa, que es a descargarnos vídeos y a subir vídeos a nuestro propio canal de YouTube. Con lo cual, bueno, y publicarlos de una manera que no sea pública. Se publican de una manera oculta y solo podrán acceder a esos materiales los alumnos que han recibido el link de nuestra parte, ¿no? Y entonces, pues bueno, de esa manera, pues tenemos... Si lo tenemos en nuestro canal, hasta que nosotros queramos, ese vídeo no desaparecerá, ¿vale? También otras ventajas que tiene es que en YouTube, por ejemplo, si usamos vídeos que originalmente están en inglés, pues YouTube te los traduce. Por ejemplo, ahí esa es una videoconferencia mía que veis que los subtítulos están en vasco, en euskera. Yo no hablo euskera, pero el traductor automático de YouTube me puede traducir al euskera. Y lo mismo podéis hacer vosotros con vídeos que obtengáis en otros idiomas. Mirad, esto es lo que os decía antes, esto que veis aquí abajo a la izquierda es digamos, el resumen que tiene el vídeo de YouTube.
cuando lo publicamos, veis que aquí yo he puesto 0, 2 puntos, 0, 0, que significa minuto 0, segundo 0. Y tengo aquí un subtítulo, ¿vale? ¿No? Es decir, eso es lo que vendría, ¿no? En el minuto 2 empiezo a contar otra cosa, en el minuto 6:40 otra cosa. De esta manera lo que estamos consiguiendo es que un vídeo que sería muy largo y que sería muy pesado, con el vídeo índice lo convertimos en un recurso educativo mucho más útil, porque nuestros alumnos van a poder ir a las partes del vídeo que les interesen, ¿vale? Y de esta manera nos podemos evitar el trabajo que puede suponer hacer múltiples píldoras de vídeo. Otras herramientas, por ejemplo, Edpuzzle, nos permiten poner preguntas para comprobar si nuestros alumnos, pues por ejemplo, han visto un vídeo que les hemos mandado, ¿no? Y bueno, ya os digo, el tema de los videoíndices es muy fácil de hacer, solo tenemos que escribir, ¿no? Ponemos esas marcas de tiempo, luego un espacio para separarlo del titular y lo vamos haciendo así, las marcas de tiempo al principio de los renglones, en el resumen de YouTube, y esto nos va a generar, veis que estos numeritos están en azul, significa que estos números están vinculados, son vínculos de inicio de distintas partes del vídeo. Otra cosa muy fácil de hacer es en Google Forms podemos, veis que pone aquí, tiene una herramienta, esto sería de Google Forms, cuando uno empieza a hacer preguntas, tiene una herramienta que pone añadir vídeo. Es decir, podemos en Google Forms podemos poner preguntas que se refieran a un vídeo, con lo cual el alumno pica en el Google Forms y ya le tenemos cazado, porque empieza a responder al cuestionario, tiene que ir viendo los vídeos, tiene que ir respondiendo, ¿vale? ¿Qué más cosas? Y bueno, con eso, y bueno, y luego ya, pues sí, si esto ya nos queremos hacer más profesionales, pues nos podemos poner a crear vídeos, ¿no? Yo tengo compañeros, pues como Marino Linaje, como Alfredo Corel, bueno, que ya, vamos, se dedican a esto, a la producción de vídeos casi institucional, ¿no? Y bueno, esto ya sí que ya, pues hay que aprender otras herramientas, pero vamos, yo creo que esto para el primer año no hace falta, ¿vale? Y en cuanto incluso al empezar a hacer estas cosas, ya os digo, incluso aunque no, podemos empezar a hacer flips sin vídeos o simplemente con flips utilizando vídeos de otros autores que hiperlinkamos. Y luego ya más tarde, pues ya nos podemos poner a probar esto de hacer nuestros propios vídeos, nuestros vídeos de autor. Y bueno, con esto creo que está esta pregunta respondida. Más cosas. Sí, muchas gracias, doctor. Pues también la pregunta radica en que el modelo pedagógico del aula invertida ha tenido gran importancia en los últimos años y se ha adaptado a las necesidades actuales, ¿qué más con la pandemia, verdad? Que nos pudiera mencionar qué ventajas en términos generales tiene el aplicar el aula invertida. Muy bien. ¿Qué se logra con el aula invertida? Pues yo si lo tuviera que contestar así rápido, diría que con el aula invertida lo que logramos es que la mayoría de los alumnos, más de la mitad de los alumnos, hagan aquellas cosas que en la metodología tradicional solo hacen los mejores alumnos, espontáneamente. ¿Qué cosas son esas? Estudian antes de las clases, reflexionan sobre lo que entienden y lo que no, hacen preguntas a su profesor, discuten sus dudas con sus compañeros, están pensando en clase, ¿vale? Preguntan al profesor en clase, responden a las preguntas que hace el profesor. Esto es lo que conseguimos con el aula invertida. Aparte de eso, además, como ganamos tiempo, que antes en la docencia, en la enseñanza tradicional dedicábamos a explicar casi todo el tiempo de las clases de teoría, pues ahora resulta que podemos dedicar pues una parte importante del tiempo de las clases de teoría a hacer que los alumnos nos respondan a nosotros, a hacer ejercicios, a incorporar actividades de evaluación formativa, de discusión sobre problemas o sobre respuestas a preguntas. Es decir, eso es lo que logramos, ¿vale? Y eso hace que el rol de los alumnos pues, sea mucho más activo, ejerciten mucho más competencias que en la docencia tradicional, que prácticamente la única competencia que ejercitan es la de estar atentos y tomar notas, ¿no? Las mejores notas posibles, ¿vale? Bueno, en el artículo que os envié, que no
yo creo que, ¿cómo vamos de tiempo? Ya llevamos 1 horita. Vale, porque yo aquí tenía preparado mucho material, pero yo creo que vamos a saltarnos algunas cosas. Pero bueno, veis, estos serían los puntos que en el artículo yo tenía sobre los distintos efectos. ¿Qué tal vamos de tiempo? ¿Cuándo os parece bien que acabe esta parte así inicial? Solo ¿Cuánto tiempo? tenemos, ok, tenemos casi media hora más. Vale. Porque solo tenemos 2 preguntas más de participantes. Entonces, si nos puede usted enriquecer, estamos encantados. Entonces os lo cuento. Venga, os lo cuento con detalle. Bien, yo era por si había preguntas y eso, pero entonces voy despacito. Bueno, el artículo que os envié tratábamos varias cosas, ¿no? Sobre, en relación a la pregunta que me has hecho, sobre impactos del aula invertida, ¿no? Y veíamos cómo el aula invertida afectaba la motivación y la implicación de los alumnos, que la respuesta corta es que las aumenta, ¿vale? Efectos del aula invertida sobre el rendimiento académico, también lo aumenta. Luego, si queréis, podemos ver que hay metaanálisis y hay este y el otro, pero vamos, la idea es esa. Que el Flipped Classroom sirve, no solo mejora el aprendizaje de conocimientos, sino que también mejora el desarrollo de competencias y habilidades, incluso de habilidades prácticas, por ejemplo, en enfermería, ¿no? También las percepciones de los alumnos. Bueno, aquí pasa una cosa. Cuando uno inicia un cambio, ¿no? de tradicional hacia una aula invertida, hay una resistencia inicial de los alumnos, ¿vale? Pero esa resistencia inicial, si nosotros hacemos bien el aula invertida, esa resistencia inicial cede y al final consigues que los alumnos hagan las cosas, ¿vale? Porque la manifestación de esa resistencia es que tienes alumnos que, digamos que tú les pides que estudien y no estudian, tú les pides que participen y no participan, tú les piden que hagan cosas y no las hacen, ¿no? Pero como esos alumnos en este nuevo entorno, pues tienen 2 caminos, o darse cuenta de que tienen que cambiar y actuar de otra manera y entonces les irá bien en la asignatura, o si siguen R que R, suspenderán la asignatura. Y a lo mejor tendrán que cambiarse a otro grupo que no lo haga en plan aula invertida, o a lo mejor al año siguiente tienen que cambiar su actitud, ¿no? Bien. Es decir, que al principio vamos a tener alumnos que se van a resistir, pero tras la experiencia, cuando se han hecho estudios, por ejemplo, que comparan 2 grupos, un grupo enseñado mediante aula invertida, otro grupo enseñado con metodología tradicional, al final se consigue que los alumnos tengan mejores percepciones sobre las asignaturas invertidas que sobre las tradicionales. Además, esto incluso es muy fácil, ¿no? Porque normalmente un alumno tiene experiencia de lo que son asignaturas no invertidas, ¿no? Lo ha hecho muchas veces. Entonces es muy fácil decirle, oye, en esta asignatura que hemos hecho a la invertida, ¿qué te parece? ¿Esto ha sido mejor o ha sido peor que en las asignaturas que normalmente tú has asistido y que te han impartido mediante docencia tradicional? Y ellos pueden hacer digamos, de jueces, ¿no? Y decir, pues esto me gusta más o esto me gusta menos, ¿vale? Y los estudios son bastante claros en el sentido de que mejoran y bastante unánimes, ¿no? La percepción. Aunque sí que es cierto que hay una minoría de alumnos que algún autor ha llamado los flip resisters, ¿no? Que estos, pues, si les diéramos la opción de hacerlo de siempre, pues lo preferirían, ¿no? Porque digamos, es el juego al que están acostumbrados a jugar, ¿no? Luego también hay estudios sobre el impacto de la invertida en diferentes ámbitos disciplinares. Y aquí, bueno, una cosa graciosa es que en uno de los campos disciplinares donde se ha visto que tiene un impacto positivo mayor es en las humanidades. Hay estudios que lo demuestran, ¿vale? Y luego también lo que hay en literatura hay muy poco. Casi todos los trabajos lo que hacen es comparar el primer año que se hace aula invertida con el último año que se hizo docencia tradicional. O
o un curso que hemos dividido en dos grupos y a un grupo le hemos dado tradicional y al otro invertido. Pero no hay estudios longitudinales, no hay estudios longitudinales que estudien el efecto sobre una cohorte de alumnos de, por ejemplo, recibir una serie de asignaturas mediante aula invertida, ¿no? A lo mejor en la escuela de Clintondale podíamos hacer ese tipo de estudio y compararlo con otra high school, ¿no? Nosotros en esto sí que hemos aportado, nosotros tenemos otro artículo, no es el que os di, pero si a Adriana le interesa y me lo recuerda, yo ese os lo puedo facilitar, que también es un estudio que nosotros hemos hecho, como ya comenté antes, pues hay asignaturas que llevamos haciendo aula invertida 10 años o 11 años, pues entonces podemos hacer un estudio de ver cómo han ido cambiando las cosas a lo largo del tiempo. Y lo bueno, resumiendo un poco el resultado de estos estudios, es que no toda la mejora se consigue el primer año. ¿Por qué? Porque el primer año que tú haces aula invertida, pues a lo mejor vas a conseguir que parte de los alumnos, los más motivados, los más estudiosos, pues te hagan todo lo que les propongas y estos pues van a aprender más. Pero los que no te sigan el juego, pues no van a aprender más, ¿vale? Y sin embargo, ¿qué va ocurriendo en los años sucesivos? Pues que el porcentaje de alumnos que van haciendo más tareas va aumentando y el porcentaje de alumnos que van haciendo menos tareas va disminuyendo, ¿vale? Y eso al final lo que va provocando es que los resultados vayan mejorando. Nosotros hemos visto que cuando cambias a aula invertida, durante los 3 primeros años se van observando mejoras progresivas. Luego, los 2 o 3 años siguientes se sigue observando algo de mejora, pero ya no tan grande. Y luego ya llegas a un máximo o a un tope, ¿no? Y luego ya te empiezan a oscilar las promociones, ¿no? Y esa es un poquito la consecuencia de la conclusión de estos estudios. Bueno, en cuanto a efecto de aula inversa sobre implicación estudiantil, los estudios demuestran que la implicación mejora. Básicamente porque en el aula invertida lo que les pedimos a los alumnos mucho es que se impliquen, que hagan cosas antes de las clases, que hagan cosas en las clases. Con lo cual al final o se implican más o fracasamos estrepitosamente, ¿no? Entonces realmente esta dinámica pues tiene un efecto positivo en la implicación y hay varios estudios. Hay un metaanálisis de esto que demuestra que el aula invertida aumenta la motivación de los alumnos y el aumento que se produce es de 0,6 veces la desviación estándar. Y bueno, y eso equivale a un aumento en percentil del 24%, es decir, es un aumento importante. Luego, en cuanto al rendimiento académico, también el predominio es casi total de trabajos que encuentran efectos positivos. Y cuando se ha empezado a hacer metaanálisis, pues también los resultados de los metaanálisis han visto que tiene un efecto positivo, que es un efecto moderado, es decir, que no es de todo nada, y sobre todo el primer año que haces aula invertida, en el cual no todos los alumnos te siguen el juego. Si ese estudio le compararas, por ejemplo, con el segundo, con el tercero, con el cuarto año, el efecto sería más fuerte, ¿no? Y lo importante es que esas diferencias son significativas. Y de hecho también el metaanálisis que hay más amplio y reciente, que es uno de 2020, pues también muestra aquí una mejora en cuanto a rendimiento académico. Este metaanálisis incluía 78 estudios en educación superior y más estudios en otros niveles, en nivel de educación secundaria. Pues bien, en educación superior también veían una mejora de 0,6 desviaciones estándar, el tamaño de efecto o de impacto, y que supone una mejora de 24% en percentil. Esto significa que cuando usas esa metodología, el alumno medio con aula invertida, el alumno, digamos, del percentil 50, te aprende lo mismo que el alumno del percentil 74 con metodología tradicional. Es decir, que es un cambio importante. Y en cuanto a factores que moderan el impacto, bueno, el tamaño de la clase influye, es decir, cuanto menor sea el tamaño de la clase, mayores mejoras se observan.
El área geográfica también influye. Se han visto los efectos más fuertes, se han visto en África y en Asia, son intermedios en Europa y son menores en Estados Unidos. Y yo creo que yo esa diferencia la atribuyo a que realmente lo que hacemos, claro, el modelo tradicional se hace de distintas maneras en distintos países. Posiblemente en Estados Unidos está bastante más optimizado que en Ghana o que en Argelia, ¿no? En África. Y entonces, cuando tú comparas el tradicional de Estados Unidos con el flip, dices, bueno, sí, mejora. Pero claro, comparas el tradicional de Argelia con el flip y mejora un montón, ¿vale? No hay color, ¿no? Bien, más cosas. Decíamos disciplinas. Bueno, pues hay metaanálisis. Algunos metaanálisis no han encontrado diferencias entre distintos dominios, pues por ejemplo, ciencias, ingenierías, ciencias tecnológicas, ciencias de salud, ciencias sociales, pero hay otros que sí que han encontrado y que han encontrado los máximos mejoras en las humanidades, ¿vale? Esto es el metaanálisis de Cheng de 2019. Bueno, veis que hay muchos trabajos de orientales, o sea, China, Taiwán, Corea del Sur, se han lanzado a esto del aula invertida, aunque se originó en Estados Unidos, ¿no? Y luego se extendió por Canadá, por Australia, Nueva Zelanda, bueno, el dominio Reino Unido, el dominio anglosajón, pero luego vinieron los países, digamos, occidentales, pero de Oriente, ¿no? Pues Taiwán, Corea del Sur y bueno, luego hemos ido a los demás, ¿no? Detrás. En cuanto a qué herramientas tecnológicas contribuyen a que mejoren los resultados, los foros de discusión online, juegos online, el uso de plataformas, bueno, la incorporación de eso a las plataformas online mejora los resultados. También la realización de quizzes, es decir, de examencitos online, también que les sirven un poco a los alumnos para entrenarse para las pruebas de evaluación, pues eso también lógicamente mejora el rendimiento académico. Y en cuanto a sobre distintos tipos de aprendizaje, comentaba antes que se ha visto con el aula invertida mejora la adquisición de conocimientos, pero también mejora el desarrollo de habilidades y competencias. Y bueno, sobre eso pues hay una serie de trabajos que han trabajado pues eso, una serie de competencias y bueno, la verdad es que todos los trabajos coinciden en el efecto positivo de el aula invertida sobre el desarrollo de distintos tipos de competencias. Cada estudio pues estudiaba unas distintas competencias. Incluso hay un estudio de Murillo Zamorano del año 19 que bueno, que relaciona, dice que la aula invertida tiene efectos positivos sobre la implicación de los alumnos, que eso ya lo habíamos visto antes, y eso se traduce en una mejora de adquisición de conocimientos y de habilidades. Y bueno, y todo lo que hemos visto pues es muy bonito y muy beneficioso, pero ¿qué cuesta eso, ¿no? Pues los docentes tienen que esforzarse más, sobre todo al principio, tenemos que invertir unidades creando materiales instructivos nuevos, buscando vídeos, haciendo cuestionarios, preguntas de evaluación formativa, y es decir, tiene un trabajo extra, ¿vale? Y posiblemente nos paguen igual y no nos lo reconozcan más porque nuestros alumnos aprendan más y mejor, ¿vale? Pero bueno, esto es el primer año que uno hace esto. Luego en años sucesivos realmente aprovechas mucho de ese trabajo que ya hiciste. Otros que tienen que esforzarse más son los alumnos, ¿vale? Pero eso, por lo menos aquí en Europa, que no sé si sabéis que tenemos unos créditos que se llaman ECTS, que teóricamente por cada 10 horas de clase, pues los alumnos deberían estudiar otras 15 horas. Bueno, eso es lo que dice la ley, ¿no? Pero la realidad es que de esas 15 horas que deberían estudiar los alumnos, aparte de las clases, pues dependiendo de las carreras, el alumno medio estudia a lo mejor otras 10 en lugar de 15 o estudia 7 en lugar de 15. Y pese a eso aprueban. Es decir, que les estamos aprobando, pero no están aprendiendo ni están trabajando a lo mejor pues la mitad de lo que deberían legalmente, ¿no? Entonces no les viene mal
esforzarse más, porque aprenden más, ¿vale? Hombre, a los alumnos que sean más vaguetes eso les va a molestar, pero para esos alumnos no se hace en la universidad, ¿no? Sino para transformarlos en un poquito más cumplidores y más trabajadores, ¿no? Y bueno, y yo creo que en ese sentido, pues estos son los costes. Y bueno, realmente tenemos que convencerles a los alumnos. ¿Cómo les podemos convencer? Bueno, yo os facilitaré ese trabajo de marketing que nosotros hacemos en las presentaciones de nuestras asignaturas, pero nosotros les vendemos que con esta metodología van a aprender más, las clases van a ser más activas y participativas, van a poder ejercitar habilidades y competencias y eso les va a hacer mejores profesionales, ¿vale? Que también eso les va a permitir sacar mejores notas, porque van a sacar más calificaciones en los exámenes y encima van a recibir bonificaciones por haber estudiado, por participar en la evaluación formativa. Y que luego también los profesores vamos a conocer mejor sus dudas y de esa manera vamos a poderles ayudar mejor. Con lo cual, todos son beneficios para su aprendizaje a cambio de un poquito de trabajo, ¿no? Y bueno, en cuanto a cómo perciben esto el otro lado, los alumnos, ¿no? Bueno, hay trabajos que estudian nivel de satisfacción estudiantil, ¿no? Le preguntan, ¿están más satisfechos con esta asignatura que con las asignaturas tradicionales, normales? Y bueno, cuando hacen ese tipo de comparaciones, pues la mayoría de los alumnos favorecen o están más contentos con el aula invertida. Ya veremos que no todos, ¿vale? Hay un autor, McNally, que diferencia estos dos tipos de alumnos, ¿no? Los flip endorsers, que son los que aprueban, apoyan y respaldan el cambio y que tienen actitudes positivas hacia este cambio, ¿no? Hacia la realización de actividades, hacia la preparación, se implican y estos son los que sacan las mejores notas, ¿vale? Y los que se convierten en mejores profesionales. Y los flip resisters, que son los que, bueno, pues lo que quieren es ser aprobado haciendo lo mínimo posible, ¿vale? Entonces, bueno, pues a esos alumnos lo que tenemos que pensar es cómo les cambiamos antes de que acaben la carrera. Porque si les permitimos ir aprobando, pues al final lo que vamos a estar titulando son malos profesionales, que si han sido unos vagos durante la carrera, pues serán unos vagos durante la profesión. Entonces, bueno, ahí en ese sentido, el aula invertida también puede ser una herramienta para cambiar o para transformar alumnos vaguetes en mejores alumnos, ¿no? Porque en cierto modo un poco obligados por este control que tenemos de sus actividades, pues al final van a hacer más cosas, aunque sea un poco a la fuerza al principio, y a lo mejor alguno, pues, oye, empieza a hacer cosas y dice, anda, pero si esto me gusta, oye, ahora entiendo mejor las cosas que se hacen en clase, ¿vale? Es decir, que aquí un poco la idea está en convertir a los flip resisters en flip endorsers. ¿Y cómo se puede lograr esa conversión? Bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es muy importante la presentación de las asignaturas. Tenemos que darles motivos. Que digamos, bueno, sí, vas a invertir un tiempecito en el estudio preparatorio, pero eso te va a suponer un 10% de la calificación de la asignatura. Pues está pagado, ¿no? Está bien pagado, ¿no? Luego también tenemos que utilizar herramientas de narrativa y de gamificación para, digamos, para que esos alumnos que se resisten, pues hacerles ver que por ese camino no van a desarrollar competencias y que van a acabar siendo unos malos profesionales. Y que si no quieren acabar siendo unos malos profesionales, pues tendrán que cambiar mientras son estudiantes, ¿no? Y bueno, es importante controlar el volumen de trabajo, porque estas cosas pueden fracasar si, por ejemplo, nosotros pedimos un trabajo excesivo a nuestros alumnos, pero mientras lo mantengamos dentro de lo razonable, pues puede que estén bien las cosas. Y bueno, ahora para concluir voy a comentar un poco por qué yo pienso que el aula invertida pues tiene un tanto impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes universitarios y sobre la enseñanza de sus profesores. Y yo aquí he reflexionado bastante sobre ello y hay varios factores y voy a enumerarlos. El primero, que ya lo hemos mencionado, es que en el aula invertida la mayoría de los estudiantes hacen cosas
que no harían en un contexto tradicional. Se preparan, le van a dedicar a lo mejor en un cuatrimestre, le van a dedicar entre 15 y 25 horas, entre 1 y 2 semanales, a la preparación de los temas de la asignatura. No es tanto. Entre 1 hora y 2 a la semana no es tanto. Pero si sumas lo de 15 semanas, pues al final el efecto acumulado es que has comprendido mucho mejor las cosas, que si no hubieras hecho ni el huevo hasta que llegaran los exámenes, ¿no? Luego también nosotros utilizamos la gamificación, ¿no? Les damos primeros premios, pequeños premios por realizar acciones pequeñas, como es intentar entender los materiales de un tema, informar sobre cuáles son sus dudas. Luego también esto hace que prácticamente todas las semanas los alumnos tienen una fecha límite, ¿no? Para entregar, para mirarse los materiales, para informar sobre lo que han comprendido y sobre lo que no. Con lo cual, en cierto modo, les estamos obligando a trabajar de una manera continuada durante todo el cuatrimestre. También al hacer todas estas cosas, los profesores estamos demostrando que queremos que aprendan y que estamos dispuestos a esforzarnos para que aprendan más. Y eso hace que los alumnos, es decir, muestra el compromiso de los profesores con el aprendizaje de sus alumnos. Y esto hay veces que tiene el efecto reflejo de que los alumnos se dan cuenta de que a lo mejor tienen que tomarse más en serio su propio aprendizaje. Luego otra cosa es que también los profesores aprendemos más sobre las dificultades, las necesidades, los intereses de nuestros estudiantes. ¿Qué materiales están bien? ¿Qué materiales hay que mejorar? Y de esta manera, ¿qué actividades están bien? ¿Qué actividades habría que incorporar? Y eso pues nos ayuda también a mejorar nuestra enseñanza a los profesores. Otra consecuencia es que las clases incorporan mucha más actividad, razonamiento y entrenamiento para las pruebas de evaluación acreditativa por parte de los alumnos. Y finalmente, todo esto, estos efectos sobre los docentes y sobre los alumnos, pues al final generan una especie de comunidad de aprendizaje, ¿no? De equipo formado por estudiantes y docentes, en el que los estudiantes serían los jugadores y los docentes seríamos como los entrenadores, ¿no? Y eso hace que al final haya un sentido de unidad y de esfuerzo colectivo, y esto también beneficia mucho el aprendizaje y el compromiso de los alumnos. Y nada, con esto ya hemos acabado, podéis preguntar lo que queráis. Muchas gracias, doctor, por su enriquecedora charla. De hecho, nos llegó una última pregunta y dice así: de acuerdo, es de la maestra Luz Ofelia del CECIT 11 y de la asignatura de Ciencias Sociales. De acuerdo con la experiencia en el nivel superior, la percepción del docente respecto al número o porcentaje que consideren los beneficios o el uso del aula invertida es alta, o es muy similar en el nivel secundaria o nivel medio superior, ¿dónde observan mayor aceptación del aula invertida? Vamos a ver, yo solo tengo experiencia con alumnos de educación universitaria. Yo no hago docencia con alumnos de secundaria. Pero sí que os puedo decir que, por ejemplo, aquí en España, como yo creé un registro de docentes que hacen aula invertida, realmente si sumamos los docentes que usan aula invertida en niveles escolares, hay mayor número de profesores que lo utilizan, sobre todo primaria, secundaria y bachillerato, que de profesores que lo usan en universidad. Mayor número, ¿vale? Si sumamos todo, ¿vale? Y yo, por lo que he visto, porque yo pues con estas personas he participado en congresos, yo he dado cursos también a profesores de niveles escolares sobre cómo utilizar el aula invertida en su docencia, y yo lo que he visto es que estos profesores quedan muy contentos, muy contentos. Yo conozco profesores de primaria, de secundaria, de bachillerato que quedan muy contentos con los resultados del aula invertida. Y eso mismo lo he observado en la experiencia del grupo de profesores de la Universidad de Alcalá que utilizamos esta metodología, que bueno, estamos
somos una universidad que pues tenemos unos 30 profesores que utilizamos esta metodología, es decir, es una metodología bastante extendida en nuestra universidad, aunque bueno, es una universidad que a lo mejor tiene 1.600 profesores, o sea que hay muchísimos más que no hacen estas cosas. Pero bueno, aquí tenemos un grupo digamos, de pioneros de aula invertida importante. Y yo las sensaciones que tengo de la gente es, bueno, pues que los alumnos aprenden más, que los alumnos están más contentos, los profesores están más contentos. El problema es que esto al fin y al cabo, pues a los profesores les exige una mayor dedicación, un mayor trabajo. Y eso muchas veces la institución no te lo reconoce, no te lo compensa. Y por eso el docente que, bueno, que realmente pues dice, bueno, yo voy a dar mis clases y no quiero problemas y si lo puedo solucionar de la manera más sencilla, me lo quito de en medio, pues esos profesores no van a hacer aula invertida, simplemente por una cuestión de comodidad, ¿vale? O de mínimo esfuerzo, ¿vale? Si sus instituciones, digamos, consienten eso, pues ellos están, digamos, están tomando la opción más económica, ¿no? Están economizando esfuerzo. Pero los profesores vocacionales, los profesores que les importan lo que aprendan sus alumnos y que realmente valoran eso pues como si fuera una paga extra, ¿no? La opinión que puedan tener sus alumnos de la docencia que han recibido, pues esos docentes en enseñanza universitaria, yo no conozco casos de docentes que hayan empezado a hacer aula invertida y luego hayan dejado de hacerla, ¿vale? Porque una vez que empiezas por este camino, pues la docencia tradicional te parece algo muy aburrido, te parece algo que es una tortura para ti y para tus alumnos, y entonces pues normalmente quien empieza por este camino no da marcha atrás, ¿vale? Más cosas, más preguntas. Muchas gracias. No, pues no tenemos más preguntas, pero le agradecemos a usted por este amplio recorrido, este profundo conocimiento. Les invitamos también a los que están presentes que puedan hacer sus preguntas por nuestra plataforma del blog WordPress, porque así mantenemos el canal de comunicación con el doctor Alfredo y también nos puede seguir instruyendo. De hecho, sus artículos y todas sus aportaciones pues nos amplían el panorama que nosotros teníamos de aula invertida. Pues, maestra Adriana, por favor. Adriana, el micrófono. El micrófono. Lo tienes apagado. Tienes apagado el micrófono, Adriana. Perdón. El dominio de las herramientas tecnológicas. Queremos agradecer la presencia del doctor Alfredo Prieto con este pues enriquecedor diálogo para la reflexión en nuestro aprendizaje del día a día y que tendremos que utilizar pues sobre todo en nuestra práctica diaria. Y queremos hacer una invitación para que invitarlo a nuestra página en WordPress para que si hay un poco más de preguntas, usted nos apoye contestándolas. Muy bien, pues si me mandas el link. Sí, claro que sí, se lo hago llegar para fortalecer y retroalimentar la participación, que ha sido muy enriquecedora. Lo dije hace rato, es una herramienta muy compleja, el aula invertida, pero que al parecer, por la evidencia, es una metodología que no debemos dejar de lado. Muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros, a vosotras. Pues nosotros nos despedimos muy motivados, ¿no? Con ganas de querer incursionar en esto y agradecemos pues obviamente a usted por compartir su conocimiento, agradecemos también al equipo técnico por su apoyo y a ustedes profesores que también participaron, investigadores, público interesado en la investigación educativa. Los invitamos a seguir compartiendo con nosotros sus preguntas e inquietudes, de veras nos quedamos con algunas, pero hay que seguir leyendo para que aprovechemos su experiencia y poder contactarle. Y los invitamos entonces a la siguiente sesión de Repensar desde las Humanidades, que es la cuarta sesión, el día 12 de octubre,
con la doctora Nacheli Yarzábal, su servidora, con la presentación de la temática Modelo Sistémico Axiológico para las Escuelas de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Muy buena tarde. Gracias a vosotros. Un placer, Gracias. doctor. Gracias. Un placer. Igualmente. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta Buenas pronto. tardes. Adiós.